Me gustaría que compartieses tus privilegios conmigo. ¿Podría volverme más blanco de lo que he sido nunca? ¡Aceptad mi po, perras! Espero que sea po de poder. Ay, Dios. ¡Ya noto el privilegio! ¡Sí! ¡Sí! Creo que mucha gente no dimensiona el impacto que tuvo Shadow el Erizo en la cultura popular. Todo empezaría en 2001 con la salida de Sonic Adventure 2. Uno de los antagonistas principales del juego era Shadow el Erizo, una creación del Dr. Gerald Robotnik, abuelo de Eggman, que fue bautizado como la forma de vida perfecta y cuyo propósito era curar enfermedades y encontrar la inmortalidad para curar a María Robotnik, nieta de Gerald. Fue reclutado por Eggman para poder conquistar el mundo a pesar de que Gerald quería destruirlo, y de no ser porque Amy lo convenció de hacer lo correcto, Shadow se sacrifica y salva a todos del desastre que casi provoca. Originalmente Shadow iba a ser un personaje exclusivo de Sonic Adventure 2, o sea que no lo íbamos a volver a ver, este iba a ser su debut y despedida, pero Sega no contaba con algo, y es que Shadow se iba a convertir en uno de los personajes más populares de la franquicia entera, tanto así que tuvieron que revivirlo para Sonic Heroes, y desde entonces la laucha negra que patina se convirtió en uno de los personajes más consistentes de toda la franquicia, teniendo un montón de apariciones futuras, tuvo su propio spin-off en el 2005 que se convirtió en el placer culposo de los fans. Mucha gente está de acuerdo que su campaña en Sonic 2006 es de lo mejorcito de ese juego, y el año 2024 fue el año de Shadow, en donde Sega priorizó el protagonismo del personaje en medios como videojuegos, películas y cómics, y se convirtió en uno de los periodos más exitosos de la historia reciente de la franquicia. Aún así la pregunta se mantiene: ¿qué es lo que hace a Shadow tan popular? La respuesta es simple y se debe a dos motivos. El primero es que Shadow apareció en el lugar y momento correctos. Si recuerdan mi video del Príncipe Caspian, ahí mencioné que los 2000 fue la época edgy del entretenimiento en general, de modo que películas, series, videojuegos y hasta el anime habían tornado su curso a obras más oscuras, serias y maduras, de modo que impulsaba la cultura edgy donde predominaba lo emo, lo gótico, lo oscuro, el rock 2000ero y la estética punky. Y Shadow fue uno de los estandartes de esa época en cuanto a personajes ficticios, junto a Light Yagami y Sasuke Uchiha. Era un personaje misterioso, callado, agresivo, introspectivo y tenía su propio tema nu metal cortesía de Crash 40. Lo raro hubiera sido que un personaje así en los 2000 no fuera tan popular, y Shadow logró explotar en popularidad incluso trascendiendo el ritual de humillación que era la franquicia del Erizo Azul en internet. El segundo motivo es su trasfondo, ya que al menos en esa época Shadow era de los pocos, por no decir el único, que sí tenía una historia detrás con algo de desarrollo, y se convirtió en uno de los aspectos más icónicos del personaje, el cómo Shadow tenía de mejor amiga a la prima del Dr. Robotnik, de cómo formó un vínculo con ella y cómo se sentía mal por no poder ayudarla, con Gon asesinando a María y con ella también yéndose el único apego que sentía Shadow por la humanidad, la única persona por la que derramó lágrimas. Es una de las historias de trasfondo más conocidas de un antagonista de videojuegos, hasta el punto de que muchos discuten si Sega no sabe qué otra cosa hacer con Shadow y piensan que todo su personaje recae en ese trasfondo con María. Aunque si somos justos, los fans tampoco es que hagan cosas mejores con el trasfondo de Shadow, no me hagan mencionar Sonic Omens. El caso es que Shadow es uno de los personajes más populares y queridos de la franquicia de la laucha azul que corre, y era cuestión de tiempo de que tuviera su debut en los cines, así que erizos negros y abuelas lunáticas, esto es Sonic 3, la película. La película comienza en Prison Island, donde Gon resguarda al mismísimo Shadow el Erizo, quien recuerda difusamente a una vieja amiga, cosa que provoca señales de vida que no deberían ocurrir, y un hackeo por parte de Robotnik provoca medidas de seguridad extremas para evitar que Shadow despierte. Al principio creen que es una falsa alarma, pero Shadow rompe el cristal y se baja a los soldados de Gon de la forma más aurafarmera posible, logrando escapar de la isla en dirección a Tokio. Ahora cortamos a Tails, Knuckles y Sonic preparándose para una carrera en el bosque, con Tom y Maddie, retomados por James Marsden y Tika Sumpter, dando bandera verde. Sonic lleva la delantera, pero Tails y Knuckles lo rebasan. Entonces el laucha azul que corre remonta y gana la carrera, solo para descubrir que sus amigos llegaron antes. En eso descubre que son hologramas, así que Sonic regresa al campamento siendo recibido por su familia, celebrando el aniversario de cuando llegó a la Tierra, agradeciéndole por todo lo que significó Sonic para sus vidas. Ya en la tarde, Sonic y Tom caminan y el erizo encuentra su vieja cueva. Lord Donna señala un dibujo en la pared que Sonic hizo para recordar a Garra Larga. Tom le dice a Sonic que ella estaría orgullosa de él y de cómo no permitió que el dolor lo cambiara. Y mientras hablan, Shadow deambula por las calles de Tokio, descubriendo que es el año 2024 y que estuvo encerrado 50 años. De pronto, los de Gun rodean a Shadow, pero este provoca un incidente en Shibuya, y regresamos a la Sonic pandilla asando malvaviscos y acampando al aire libre, teniendo un momento lindo en familia, hasta que llega un helicóptero de Gun donde se baja la directora Rockwell, interpretada por Kristen Ritter, quienes los llama para que se encarguen de la situación en Japón. ¿El equipo Sonic? ¿Quién le puso ese nombre? ¡Me encanta! 10 de 10, sin críticas. Sonic, Tails y Knuckles se van en helicóptero hasta Tokio, donde divisan el incidente desde las alturas, y el equipo Sonic se prepara para saltar,
lugar. Al llegar descubren no solo que Gun fue brutalmente papeado, sino que también encuentran al responsable, el mismísimo Shadow. ¡Qué pintoresco grupito! Sonic y Shadow parecen tener las mismas dudas sobre el parecido que se tienen. Aún así, el erizo oscuro prefiere evitar una confrontación y desconfía de ellos por estar asociados con Gun. En eso, Knuckles se va de lleno contra la laucha negra que patina, pero el Echidna es papeado sin problemas por este. Así que deciden enfrentarlos los tres, solo para también ser brutalmente papeados, y por supuesto que le pega primero a Tails. Shadow se va en moto, referencia, y Sonic lo persigue en una escena que demuestra lo mucho que han evolucionado las escenas de acción en la saga, y de paso se tira una mejor referencia a la moto de Akira que Tron Ares. Entonces los dos erizos se chocan en el aire, huevón. ¡En el aire! Lo que provoca una onda expansiva que noquea a Sonic y es esposado en las tuberías de un edificio. Tails y Knuckles liberan a Sonic y ahora el plan es tratar de buscar respuestas de Gun. Así que se reúnen en un restaurante tematizado del Jardín Chao de Sonic Adventure. Así que díganle adiós a la posibilidad de ver a Vanilla, Cream y Cheese en las películas. ¿Eres el detective Pikachu? ¡Sí, es él! ¡Ja! ¡Es cierto! ¡Parece un Pokémon! En eso aparece el comandante Walters, retomado por Tom Butler, quien le ofrece explicaciones al grupo acerca de los orígenes de Shadow, revelando que llegó a la Tierra en un meteorito hace 50 años y sirvió como un conejillo de indias para los experimentos de Gun. Su poder era revolucionario, pero también muy inestable, y después de un incidente que costó vidas humanas y el fin de los experimentos, Shadow fue encerrado en una cápsula en Prison Island de forma indefinida. De pronto, las luces se apagan, porque ahora es el acto infantil de los Chao con una versión japonesa de I Want You Back de los Jackson 5, que me recuerda cuando jugaba Just Dance 2 con mi familia y a los comerciales del Totus. Entonces aparecen los huevos del Dr. Robotnik y atacan al restaurante. Tiene el equipo Sonic en la mira, pero de pronto aparece un hombre en una moto, deshabilita los drones de Eggman y Sonic se tira la frase que hizo arder al fandom en Twitter. Konichi, ¿what? Una vez el Cepapu misterioso se va del local, Sonic, Tails y Knuckles van a ayudar al comandante Walters, pero este les da su llave de acceso al arma de Gun como último acto antes de morir. Entonces llegan los de Gun y la directora Rockwell encuentra el cadáver de su jefe y cree que fue el equipo Sonic quien robó la llave. El tridente colorido se larga usando los corpóreos ya que no pueden confiar en Gun, así que siguen al tipo de la moto, llegando hasta el final de un muelle y revelando ser el agente Roca, retomado por Lee McDowell. ¡Es el ordeñacabras! ¡Es el ordeñacabras! El grupo cree que Roca fue quien liberó a Shadow, pero esta asegura que ni él ni Robotnik fueron responsables, así que de las profundidades sale un cangrejo gigante creado por la tecnología de Eggman. Cortamos a una telenovela mexicana siendo el pic de la ficción que está siendo vista por un muy malogrado Dr. Robotnik retomado por Jim Carrey, al que los años le han pasado factura. El doctor es sorprendido por la visita de sus furros menos favoritos y Roca le muestra a Robotnik que sus huevos fueron usurpados sin que lo supiera, pero Robotnik logra localizar la ubicación de los drones robados, así que como no queda de otra, el equipo Sonic tendrá que formar una alianza con su archienemigo, dándole una de sus púas. Ahora empieza un montaje 100% heterosexual de Roca cortándole el pelo a Robotnik y preparándolo para su regreso. Pero señor, no tengo tela a la mano. Wallam. ¡Qué ingenioso! Como dije antes, este hombre no para de ganar. Ya en las montañas, Shadow explora el búnker que alguna vez fue su hogar, y ahora se nos muestra un flashback con Maria Robotnik, interpretada por Alayla Brown, quien se topa con un muy joven comandante Walters, que se parece un poco a Esteban Ocon, y la deja entrar al salón de investigaciones. La chica entra a la habitación donde guardan a Shadow. Maria se acerca con curiosidad y el erizo oscuro la mira por primera vez, pero ella no tiene miedo. Es más, le cae bien, hasta el punto de dibujarle un conejito. ¿Acaso hiciste cara coneja, viejo? Los dos parecen llevarse bien de buenas a primeras, y empieza un montaje de María enseñándole a Shadow a divertirse, sacándolo de los experimentos para jugar, bailar al son de un vinilo, provocar desastres dentro del establecimiento, ver películas de kaijus juntos con un título desafortunado y observar las estrellas desde la cima de la montaña. María y Shadow observan las estrellas y hablan de cómo estas suelen desaparecer apenas llegan a la Tierra, dándonos otra de mis frases favoritas de la ficción. La luz brilla, a pesar de que la estrella ya no esté. Shadow dice que no recuerda nada de su hogar y piensa que es un ser peligroso por cómo los científicos lo tratan, pero María le asegura que él es su amigo y siempre será quien quiera ser si sigue a su corazón. El flashback termina y Shadow regresa a la que alguna vez fue su cápsula de contención, pero él no es el único en el lugar, ya que también se reencuentra con el profesor encargado del proyecto Shadow, quienes se ponen manos a la obra con su plan. Cortamos a las afueras de la base donde Sonic, Robotnik, Tails, Knuckles y Roca se infiltran en los escombros, teorizando que podría estar embrujada, cosa que asusta a Knuckles porque le da miedo a Gasparín.
fin. Al haber 3 caminos, el grupo decide separarse, Sonic con Eggman, Roca con Tails y Knuckles en solitario. El Echidna explora esperando encontrarse con un fantasma, pero se encuentra con la laucha negra que patina. ¡Bú! En cuanto a Tails y Roca, estos exploran el lugar manteniendo una conversación donde Tails dice que no es el asistente de Sonic, sino que parte de un equipo donde son amigos, cosa que lastima a Roca ya que Robotnik no siente el mismo grado de aprecio que siente por él, hasta que llega Shadow y los captura. Ahora pasamos a Sonic y Robotnik entrando en la vieja habitación de María, descubriendo pequeñas porciones del pasado de Shadow. Sonic le pregunta a Eggman cómo sería si tuviera una familia, a lo que el doctor asegura que sería imposible por ser genéticamente espantahumanos. En eso, Sonic encuentra la vieja cápsula de Shadow, pero también se encuentra con el mencionado y lo noquea, dejando a Robotnik solo y encontrando sus huevos apilados en medio de la habitación. En eso, el profesor del proyecto entra cantando para presentarse frente al doctor, quien le dice que todo fue un plan para reunirse, revelando ser su abuelo perdido, el doctor Gerald Robotnik, también interpretado por Jim Carrey. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Y quién fue la que se animó? Gerald se presenta formalmente con su nieto, quien sigue sorprendido del parecido que tiene con su abuelo. Es como si fuéramos 2 personajes de una película interpretados por el mismo actor. El escepticismo de Eggman y sus huevos fuerzan a Gerald a responder preguntas científicas. Las responde todas sin problemas y se confirma que en efecto hay más de un Robotnik. El doctor le pregunta a su abuelo qué fue de él y resulta que Gerald fue traicionado por Gunn y encerrado en prisión por 50 años. Ahora cortamos a Shadow vigilando el equipo Sonic y a Roca. De pronto llegan los 2 Robotnik y el tridente colorido descubre que Gerald fue quien estaba detrás de todo. Shadow les exige la llave de Walters, la cual estaba en la mochila de Tails. Dicha llave revela la obra maestra del profesor, el cañón Eclipse, el cual fue creado por este mientras estaba en prisión y cuyo rayo de energía es capaz de destruir planetas enteros. El equipo Robotnik se va con la ventaja en sus manos. Sonic trata de convencer a Shadow de que confiar en ellos es una mala idea, pero el dolor del erizo oscuro es tan grande que no hay vuelta atrás, dejando un dispositivo que crea un agujero negro de bolsillo, cosa que te hace entender por qué al tipo lo ejecutaron en Sonic Adventure 2. El caso es que Knuckles salva a todos de ser absorbidos por el agujero, Sonic lanza un anillo que lo saca de la base militar y la montaña es consumida por el vórtice. Los Robotniks creen que el equipo Sonic desapareció y ahora el grupo se embarca a las instalaciones de Gunn en Londres, Inglaterra, y como el viaje va a durar lo suyo, Gerald y Eggman deciden recuperar el tiempo perdido juntos, así que pasamos a un montaje de abuelo y nieto divirtiéndose en un simulador de realidad virtual. Ahora cortamos a Tom y Maddie aprovechando el tiempo a solas y adquiriendo nuevos pasatiempos, hasta que llegan los 3 para pedirles ayuda y el matrimonio acepta sin dudarlo. Ok, pero primero lo primero. ¿Qué es eso? Oh, este de aquí. Es Mini Tom. ¿Les gusta? Ah, qué buen actor es Luis Leonardo Suárez. Espero que cierto fandom no lo estén molestando por ser la segunda voz de un personaje querido. El caso es que la familia trata de crear un plan para entrar al cuartel general de Gunn. Sonic ofrece entrar a la mala, pero el cuartel está protegido por un escudo de energía que destruye a los intrusos. Así que ahora el plan es que Tom y Maddie entren al establecimiento para quitar el campo de fuerza con un USB para que Sonic pase por los láseres letales y lleguen a la bóveda, la cual es imposible de acceder con un anillo, ya que no saben qué hay dentro. Maddie sugiere que Sonic use la esmeralda maestra, pero el trío rechaza la idea ya que prometieron protegerla de cualquier uso irresponsable del artefacto. Y ya en Londres, el equipo Robotnik farmea a Aura y se prepara para infiltrarse en las instalaciones de Gunn. Su plan es que el abuelo y el nieto vayan, mientras que Shadow y Roca se quedan en el cangrejo de las alcantarillas. Haremos guac. Guacamole vengador. Mientras tanto, Sonic espera en la cima del London Eye y el resto se prepara para ejecutar el plan, con Knuckles esperando a romper el vidrio en caso de emergencia y Tom y Maddie usando los hologramas de Tails para entrar como Rachel y Randall. A presumir los músculos. Ahí vamos, Tom, como si tú no fueras James Marsden. Tom y Maddie van a la recepción para entrar, pero el acceso se encuentra limitado a los altos mandos. Entonces Maddie usa el superpoder de Rachel para poder entrar, el cual es ser insoportable, lo cual funciona y Lord Donna y Lady Yoga se logran infiltrar en el cuartel de Gunn. Maddie se convierte en la directora Rockwell y trata de acceder a los servidores, pero la verdadera directora aparece, tomas el ridículo y los dos finalmente entran. El matrimonio llega hasta el servidor principal e insertan el pendrive de Tails. Al principio no funciona hasta que los dos soplan el USB, aunque es un chiste más acorde a los cartuchos de la NES, y termina funcionando, pero pronto se dan cuenta de que los Robotnik se les adelantaron. Eggman y Gerald se abren paso a la bóveda, mientras que Shadow y Roca ven la telenovela mexicana y comen guacamole, con Roca sospechando de las verdaderas intenciones de Gerald y Shadow. Entonces Tails logra hackear las cámaras del cangrejo
y activa el sistema de drenajes para neutralizarlos. Cortamos a los Robotnik llegando a la cámara de los láseres. Eggman empuja a su abuelo a estos, pero gracias al traje inhibidor pueden cruzar sin problemas, regalándonos mi secuencia favorita de toda la franquicia. Uno simplemente no puede superar a los Robotnik sacándose los pasos prohibidos con Galvanize de The Chemical Brothers. Que dato curioso, esta canción apareció en el Need for Speed Most Wanted. El caso es que como ya no queda tiempo, Sonic decide tomar vuelo, hacer un par de referencias y causar estragos leves en Londres para irrumpir en la base de operaciones de Gunn. Y mientras que los Robotnik llegan hasta la bóveda, Sonic los alcanza y el dúo va por la llave, pero son atrapados por una trampa de aumento gravitacional, lo que le da vía libre al erizo, pero este también es atrapado por una trampa antigravitacional, cortesía de la directora Rockwell, que planeó todo desde el inicio para poder asegurar la llave. Todo esto es increíble. Estoy de acuerdo contigo. Una mujer en la milicia. Hasta el día de hoy no puedo creer que les permitieran hacer ese chiste. Los de Gunn ya capturaron a Tom, Maddie y Tails, y Sonic le da el visto bueno a Knuckles para que haga su entrada. ¡Romper el vidrio en caso de emergencia! Knuckles ataca a los de Gunn y se hace con el control de las trampas, pero destruye el panel y las mismas empiezan a activarse de forma aleatoria, con Sonic, Tails, Tom y Maddie atrapados por la gravedad y Knuckles flotando. Rockwell va por la llave y los escombros están por caer sobre los Wachowski. La directora cae en la trampa de gravedad aumentada y ahora es una carrera entre Eggman y Rockwell para conseguir la llave, mientras que Sonic, al ver que su familia corre peligro, activa sus poderes y los salva de morir empalados. El golpe desactiva las trampas y Rockwell logra llevarse la llave, así que Tom crea un nuevo plan, que es hacerse pasar por el comandante Walters para que le entregue la llave, cosa que funciona. A lo que diré, en Gunn no existen los certificados de defunción porque el plan de Tom no tiene ningún sentido. Pero bueno, el caso es que Lord Donna se hace con la llave de acceso, pero se encuentra con Shadow aún convertido en Walters, así que el erizo oscuro le da un puñetazo que revela su verdadera identidad. Sonic aparece y se encuentra con Tom inconsciente frente a Shadow, quien ve reflejado su dolor en el erizo azul, aunque a pesar de eso, sigue adelante con su plan, dejando a la familia devastada mientras que los Robotnik son acorralados por Gunn, hasta que Shadow se los baja a todos y los transporta al cañón Eclipse, también cambiándose a sus trajes definitivos. Cortamos a Roca llegando a tierra firme y llamando a Eggman para advertirle que Shadow y Gerald no son de confiar, pero el doctor toma ofensa a las acusaciones de Roca hacia su abuelo, lo despide y básicamente termina su relación con él, cortando toda comunicación con su ex empleado. Los Robotnik activan el cañón Eclipse y se elevan hacia el espacio desde el río Támesis, mientras que Tom es trasladado a urgencias con Maddie a su lado. El tridente colorido se queda atrás y Sonic dice que va a usar la esmeralda maestra para detener a Shadow y los Robotnik, pero Tails y Knuckles dicen que es una mala idea, ya que no se debe usar para cobrar venganza, pero el erizo azul está demasiado afectado como para razonar, y justo cuando Sonic y Knuckles van a pelear, el Echidna se calma y le dice a su amigo que la esmeralda está siendo resguardada por un guerrero osado y despiadado, quien resulta ser Wade. Ahora quiero que dimensionen que el artefacto más importante de la civilización Echidna, por el cual se han desatado guerras, está siendo usado como disco de hockey por un güey random. El caso es que Sonic regresa a Green Hills para buscar la esmeralda. Wade jura protegerla, pero el erizo se la quita sin problemas. Este se convierte en Super Sonic y el ascenso del cañón Eclipse es noticia mundial. En la nave, Shadow le pregunta a Gerald si están haciendo lo que María hubiera querido, a lo que el profesor responde que esto es lo que la humanidad merece y que ninguno les debe nada, con Shadow recordando la fatídica noche cuando Gerald, María y él trataron de huir de la base militar. Walters trata de detener el desastre, pero sin querer el soldado dispara los barriles de energía que provocan la explosión que mató a todos, incluyendo a María. Shadow, cegado por el dolor, le da energía al cañón Eclipse. Eggman pregunta qué está haciendo, a lo que Gerald responde que carga el cañón de energía que destruirá la Tierra y todo lo que está a su alrededor, ellos mismos incluidos. Eggman sugiere conquistar la Tierra en vez de destruirla, pero Gerald considera que la humanidad fue un error y que el doctor debe entenderlo porque nunca tuvo a nadie que lo quisiera. Somos familia. Ahora nos tenemos. No, Aibo. No eres María. Gerald asegura que su familia murió en el momento en el que María lo hizo, y que destruir a la humanidad será lo único que honrará su memoria. Shadow le dice que el núcleo está listo, y en 10 minutos la Tierra será totalmente destruida. De pronto, un destello dorado aparece a la distancia, resultando ser Sonic, quien se lleva puesto a Shadow para ajustar cuentas. Los dos terminan en la Tierra, donde el erizo oscuro logra volverlo a la normalidad de un puñetazo. Los dos van por las esmeraldas, lo que resulta en ambos convertidos en Super Sonic y en Super Shadow. Ahora los dos están igualados en cuanto a poder. Shadow ataca a Sonic con todo lo que tiene, pero el erizo azul logra remontar y golpea al erizo oscuro en distintas locaciones. En eso, Eggman logra despistar a su abuelo y atacarlo, dándonos otra escena de peleas que es más chistosa y desenfadada. Regresando con los erizos, estos aún pelean y Shadow manda a Sonic hacia unas ruinas. El erizo oscuro recrimina a Sonic por abandonar a su familia y amigos para perseguir un deseo de venganza, así que el erizo azul manda de un puñetazo a la luna a su contraparte. Sonic está por matarlo. Shadow lo incita a que lo haga, pero recuerda las palabras que le dijo Tom y desiste de su deseo de venganza, ya que no hay victoria en la muerte. Shadow ve las estrellas por primera vez
vez desde que estaba con María, y Sonic empatiza con él, diciendo que sintió lo mismo que cuando perdió a Garra Larga, pero el amor que ella le daba fue lo que logró hacerlo seguir adelante, y que eso es a lo que Shadow debe aferrarse. La luz brilla, a pesar de que la estrella ya no esté. A lo lejos, Sonic y Shadow divisan el cañón Eclipse. El erizo oscuro se siente culpable por cómo resultó todo, pero Sonic le da una oportunidad para hacer lo correcto. Y los dos vuelven a ser Super Sonic y Super Shadow para un último baile con Live and Learn de fondo. Qué escena más buena, viejo. Bueno, acto seguido, Gerald le da unas nalgadas a Eggman, este se libra taladrándole el pie, el profesor activa sus manos de cangrejo, pero el doctor usa sus púas de mantis para seguir peleando, hasta que el abuelo le gana a su nieto, también descubriendo que Shadow lo traicionó y enviando a sus androides. Nuevamente al son de Live and Learn, Sonic y Shadow logran destruir a todos los robots enviados por Gerald. El profesor abre la compuerta inferior para arrojar a su nieto al espacio, le da sus últimas palabras y lo lanza a su muerte. Pero sin que Gerald lo sepa, Tails y Knuckles salvan a Eggman y este le da el golpe de gracia en una de las muertes más mórbidamente graciosas que he visto en el cine. Tails, Knuckles y Robotnik tratan de detener el cañón, el cual está a nada de destruir el planeta, mientras que Sonic y Shadow se encargan de los últimos robots de Gerald y logran contener el rayo con la humanidad siendo testigo. Como no pueden detener el rayo, tendrán que desviarlo, así que mueven el cañón lo más a estribor que pueden. Sonic va perdiendo más y más poder, pero logran desviar el cañón, aunque sin querer destruyen la luna. Sonic va cayendo hacia la Tierra, así que Tails y Knuckles usarán el último anillo para salvarlo. Así que van a la cápsula de escape. El Echidna lanza al zorro en dirección al erizo, mientras la nave está a punto de explotar. ¡Ah! ¡Insecto! Tuvieron que pasar más de 30 años para que Mario Castañeda le dijera insecto a René García. Robotnik dice que una vez que la nave explote, la energía caos va a provocar estragos climáticos en la Tierra. Shadow le dice que aún están a tiempo de hacer lo correcto, así que el plan ahora es que el erizo oscuro aleje la estación mientras el doctor la estabiliza. Tails logra llegar con Sonic, pero la fuerza atmosférica hace que el zorro se desmaye, mientras que Shadow se desata y aleja la nave de Gerald de la Tierra. Robotnik por su parte trata de contener la energía del reactor, y como un último acto, transmite en vivo a las pantallas del mundo para despedirse de la gente Roca. ¡Roca! Fuiste más que un lamebotas para mí. Fuiste un lameamigo. Voy a extrañar tus lates con vapor de leche de cabra austríaca. Me encanta cómo los preparas. Ok, se lo ganaron. ¡Mis papás! Shadow recuerda por última vez a María, Knuckles salva a Sonic y Tails de la muerte, Robotnik le dice adiós a la humanidad y la nave explota. El tridente colorido despierta observando las consecuencias del sacrificio de Shadow y Eggman, y el erizo se disculpa con sus amigos por haberlos abandonado. Tails y Knuckles lo perdonan y Roca se despide por última vez de Robotnik. Pasan los días, la familia Wachowski acampa en el bosque de Green Hills, revelando que Tom está en plena recuperación y la película termina con Sonic, Tails y Knuckles haciendo una carrera hacia el horizonte. Una secuencia de créditos preciosa que toma un estilo parecido al de Sonic Adventure, una escena post créditos nos muestra que la laucha azul que corre terminó en Nueva York. De pronto aparece el mismísimo Metal Sonic que no logra aniquilar al erizo, y no solo eso, sino que hay un pequeño ejército de Metal Sonics para matarlo, hasta que un martillo los destruye y se presenta una figura encapuchada que resulta ser la única e inigualable Amy Rose, y una segunda escena post créditos que revela que Shadow sigue vivo. ¡El fin! Yo quiero creer que los guionistas se despertaron y dijeron: quiero que la tercera película de la laucha azul que corre sea Peak Fiction, porque viejo, se la sacaron. Sonic 3 no solamente me parece la mejor de la trilogía, sino que es genuinamente una de las mejores adaptaciones de un videojuego al cine, por no decir la mejor. Y aunque sé que la vara está por el piso, ver en tiempo real cómo mejoran conforme avanzan las películas es una sensación sumamente satisfactoria. Así que vamos de lleno con los puntos positivos. Visualmente, la película tuvo un subidón de calidad considerable. El CGI es increíble, y si ya de por sí la segunda parte fue a lo grande, aquí rompen el techo y se van más allá, creando estructuras y artefactos más grandes, complejos y que se inclina más para el lado más tecnológico de la franquicia, así como también escenarios más amplios como por ejemplo toda la secuencia de Japón, el cañón Eclipse o incluso la misma luna. Aquí se nota que tomaron todos los puntos altos de la segunda película y los elevaron aún más, creando escenarios y maquinaria mucho más ambiciosa y que no tienen nada que envidiarle a superproducciones de ciencia ficción en Hollywood. Las escenas de acción también subieron de calidad. Aquí la dosis de adrenalina sigue estando presente. Es notable la inspiración en las películas de Joseph Kosinski como Tron Legacy y Oblivion, sobre todo por la escena de la persecución de Sonic y Shadow en Japón, la cual está repleta de adrenalina, movimientos de cámara interesantes y una ejecución más espectacular que demuestra todo el avance que tuvo el trabajo del CGI en comparación a la primera película. No solo eso, pero las escenas de acción son las mejores de la trilogía entera. Las escenas de pelea con Shadow son grandiosas. Sientes que la laucha negra que patina es una fuerza de la naturaleza, el diseño de sonido de los golpes es fascinante, la pelea de los erizos en el espacio maneja una dinámica y dirección que lleva
a los personajes a su máximo potencial, y la pelea final entre Sonic y Shadow es directamente la mejor de toda la trilogía, no solo por el espectáculo visual que ofrece, sino por la carga emocional de ambos personajes al tener el mismo pesar. Y no es por ser ese tipo de personas, pero esto es lo más cercano que tendremos a una buena adaptación de Dragon Ball en los cines. La dirección de arte también tuvo mejoras. Aquí se nota que los sets son más prácticos que la segunda película, ya que muchas de las locaciones se sienten muy bien trabajadas. El restaurante de los Chao se siente como ese típico restaurante tematizado japonés, la guarida de Robotnik que se siente muy descuidada para representar la decadencia personal del Doctor, la base militar de Gon que muestra lo abandonada y atascada en el tiempo que está, con artefactos de los 70s y reliquias descontinuadas, e incluso el cañón Eclipse se ve diseñada como algo que perfectamente podrías ver como fase final de los Sonic Adventure. Aquí te das cuenta del descomunal esfuerzo del equipo de arte y cómo se van de lleno con el lado más surrealista de la franquicia. La fotografía también me parece genial. Reitero que no esperaba ver ciertas tomas y ángulos de cámara en una película sobre una laucha azul que corre, y le añade bastante a la espectacularidad de la trilogía, pero en este aspecto la iluminación también es fascinante. ¿Cómo es posible que las películas de Sonic tengan mucho más color y luz que películas de mayor presupuesto? Porque Sonic 3 está muy bien iluminada y tiene colores mucho más presentes, como las luces neón en las escenas de Japón, el color azul en las instalaciones de Gon, el rojo en la base de Robotnik, las luces amarillentas en las escenas del pasado de Shadow, e incluso se atreven a jugar con tonalidades verdes y naranjas. Para mí, Sonic 3 es un ejemplo a seguir para la industria de cómo puedes hacer una película taquillera con una gran iluminación como Project Hail Mary. Las actuaciones también cumplen con su cometido. James Marsden sigue siendo la cabra en cuanto a hablar con personajes que no existen. Kristen Ritter hizo muy bien su papel como la directora Rockwell, mostrando una mujer dura y recta como tiene que ser cualquier militar. Y viejo, esta es mi aparición favorita de Jim Carrey en toda la trilogía, porque aquí ya derechamente se suelta, no solo mostrando una faceta divertida que nos quedó debiendo en Sonic 2, sino que también atreviéndose a ser el personaje más emocional y que se atreve a explorar otras emociones que no sea su histrionismo. Por lejos, la mejor interpretación de Jim Carrey en las 3 películas, y eso sin mencionar su actuación como Gerald Robotnik. Ahora pasando a lo que es el guión, si recuerdan mi video de las aventuras de Tintín, ahí mencioné que esa película, junto a Sonic 3, son ejemplos a seguir de cómo subvertir las expectativas de los espectadores, ya que no engaña a su propia audiencia como lo hace The Last of Us Parte 2, sino que crea situaciones que siguen una narrativa segura, solo para el último minuto torcerlos para dar algo diferente a lo que estaban planteando. Un ejemplo de esto sería la escena donde Sonic le exige a Knuckles la esmeralda. Cualquiera pensaría que estos dos tendrían una escena de pelea que supone el quiebre del grupo principal, pero Knuckles desiste del combate y le dice dónde está la esmeralda, cosa que no solo muestra el fuerte vínculo de los personajes, sino que le da solidez a la caracterización de Knuckles. Lo mismo pasa con las motivaciones de Gerald. Al principio te lo plantean como ese típico villano que cree que la humanidad es mala y que justifica su sed de venganza como si estuviera honrando a su nieta fallecida. Pero no, Gerald sí amaba a María, y era su único nexo con lo poco que tenía de humanidad, y después de perderla se convierte en un psicópata desatado, incluso peor de la cabeza que Eggman. Esto demuestra que al guión sí le pusieron más cabeza a comparación de las 2 pelis anteriores, porque al igual que en las aventuras de Tintín, juegan con los tropos más vistos del cine solo para torcerlos al final. Otra cosa que me encanta es cómo adaptaron el trasfondo de Shadow. Era obvio que este iba a ser el enfoque porque no puedes hablar de la laucha negra que patina si no mencionas su historia de fondo, pero aquí me gustó cómo lo mostraron. Le dan tiempo suficiente para que entiendas quién era María, la relación de Shadow con los Robotnik y por qué el erizo y la niña se tenían tanto cariño. Llegas a empatizar con un personaje que se presenta como el típico ser poderoso y aurafarmero, solo para descubrir que ese mismo personaje tiene más capas que su arquetipo, y a pesar de ser el antagonista, sientes que no se merecía nada de lo que le pasó, haciendo al personaje de Shadow bastante memorable y ejecutado de la misma forma que lo hizo popular cuando salió Sonic Adventure 2. En sí, el arco de personaje de Shadow es bastante parecido al de Knuckles en la segunda película, en donde ambos perdieron a seres queridos y fueron manipulados por un Robotnik. La diferencia es que a Knuckles lo manipularon aprovechándose de su ingenuidad, mientras que Shadow fue manipulado aprovechándose de su dolor, su resentimiento y su rabia, y después de conocer a alguien que pasó por lo mismo que él, pero que no terminó igual, se da cuenta de su error, y eso es lo que hace del desarrollo de Shadow en esta película tan bueno. Por supuesto, la dinámica de los personajes sigue siendo el punto más alto de la franquicia entera. Sonic, Tails y Knuckles se sienten como un verdadero equipo, hermanos armados que se van a la aventura sin quejarse, en donde Sonic es la velocidad, Tails es el cerebro y Knuckles es el músculo. Pero lo que más destaca es la dinámica de Sonic y Shadow, ya que su conexión es mucho más profunda, no solo por el parecido físico, sino por cómo ambos han lidiado con un dolor similar, la pérdida de un ser querido y un duelo que simplemente no se va, solamente que uno dejó que ese dolor lo consumiera y el otro aprendió a sobrevivir a pesar de no haber tenido a nadie hasta que
conoció a Tom, y esa dinámica es de lo mejor de la película entera. En cuanto a la de Gerald y Eggman, es mi favorita, ya que es básicamente Jim Carrey al cuadrado. Sus escenas juntos se roban la película prácticamente y compensan la falta de momentos icónicos de Robotnik en la segunda película. Pero mi cosa favorita es cómo su dinámica cambia para el tercer acto, en donde ya cumpliendo su cometido, Gerald pasa del abuelito buena onda a ser directamente un sociópata, cosa que contrasta con la ambición de Eggman y genera un contraste interesante entre las personalidades de ambos, muy a pesar de que la película los presenta con una dinámica divertida y que no está hecha para tomarse en serio. ¿Ven? Esto es subvertir expectativas. La dinámica de Roca y Robotnik sigue siendo bastante buena, solamente que aquí abarcan el crush de Roca desde un punto de vista más personal desde la perspectiva de la gente, ya que resiente que no sea tan cercano a su jefe como él cree, y sea fácilmente desechable por un señor que apenas conoció, solo para enterarse que Eggman sí sentía un cariño genuino por Roca, cosa que me hace mantener que la gente es una de las mejores representaciones LGBT dentro de una película infantil. Incluso me llegó a gustar la corta dinámica entre Tom y Maddie, con lo poco que estuvieron lograron establecer que son un matrimonio unido y sano en donde se meten a las aventuras de sus hijos para darle emoción a sus vidas y darle más jugo a la relación, pero también se nota que sin ellos disfrutan mucho de su compañía juntos, mostrando una pareja estable y alegre, e incluso diría que de los dos, Maddie es quien lleva los pantalones. Relacionado a esto, otra cosa que me parece un acierto es que redujeran casi un 100% la participación de los humanos. No es que no aparezcan, ya que Tom y Maddie siguen siendo personajes secundarios importantes, pero aquí los humanos no se sienten tan prominentes como en la primera o la segunda película. Wade solamente tiene una escena, Rachel y el pelón de SWAT no aparecen físicamente, solo las proyecciones holográficas de Tails, y el comandante Walters directamente se muere. Esto demuestra que el director y los guionistas se están alejando del lado realista de la trilogía y le dan a la audiencia lo que quieren, nada de road trip, nada de subtramas en Hawái, solamente las aventuras de una laucha, un gato y una nutria contra dos pelones y una laucha sin privilegios. También la comedia tuvo una mejora considerable respecto a la primera y segunda película, ya que si bien la primera tenía chistes mejor estructurados y la segunda tenía sus momentos pero se sentían como chistes descartados de la primera, aquí la comedia es más ocurrente, fugaz y momentánea. No desperdician una sola escena en un solo chiste y los gags visuales son tremendos, pero la verdadera mejora es que hay mejores chistes de referencia, mostrando que puedes hacerlo sin que el remate sea la referencia en sí, así que felicitaciones. Pero para mí, lo mejor de la película es la manera en la que adapta los eventos de Sonic Adventure 2, ya que, no les miento, Sonic 3 es para mí la mejor adaptación de un videojuego al cine. Y sé que por el título y esto que dije me dirán, no, conejo pendejo, es que Sonic 3 adapta mal Sonic Adventure 2 porque le cambiaron la historia a María y no pusieron a Roach, y es válido que piensen así, pero mi argumento es que una buena adaptación no tiene que copiar la historia original, sino agarrar el núcleo de la historia y contarla de una forma diferente. La gracia de una adaptación es precisamente esa, que adapte, que cuente la misma historia con una ejecución diferente del concepto, porque ¿cuál es el punto de hacer esto si vas a contar exactamente la misma historia con la misma ejecución que la obra original? Para eso mejor me meto a Steam y juego al Sonic Adventure 2. Un ejemplo de esto es el live action de Cómo entrenar a tu dragón. Sí, es fiel a la historia original y sí, se ve genial, pero si me vas a contar exactamente la misma historia con apenas algunos cambios, ¿qué me detiene de ver la original? Eso sin mencionar que una adaptación que siga al pie de la letra los eventos de su obra original no necesariamente equivale a que sea una buena película. Veas el caso de Frankenstein de 1994, que es de todas las adaptaciones del libro de Mary Shelley la más fiel a los eventos originales, pero aún así es considerada la peor de todas. En el caso de Sonic 3, tomaron el núcleo de la historia de Sonic Adventure 2, que es Sonic enfrentándose a Robotnik con Shadow de aliado y siguiendo los pasos del profesor Gerald Robotnik, con la muerte de María siendo el motivante del erizo oscuro. Pero la historia está escrita de tal forma que me creería que viniera de un hipotético remake de Sonic Adventure 2, ya que tomaron los conceptos de la historia y los llevaron por una dirección diferente, respetando la caracterización de los personajes y el impacto del trasfondo de Shadow para el personaje y para la franquicia. Y esto es lo que hace una buena adaptación. No necesita ser 100% fiel a la obra original, sino la capacidad de contar una misma historia pero con una ejecución diferente, lo que convierte a Sonic 3 en un ejemplo a seguir de cómo adaptar un videojuego a los cines. Pero a pesar de ser la mejor de la trilogía, Sonic 3 no se salva de tener puntos negativos, que por suerte son pocos. Para empezar, siento que Gon en esta película, a pesar de tener mucha importancia, se siente algo desaprovechado, o mejor dicho, no se molestaron en darles una conclusión, porque después del tercer acto, esta organización desaparece de la cinta. No se nos explica qué pasa con ellos, qué pasa con la directora Rockwell o su reacción ante la destrucción que ellos mismos construyeron, porque fuera de los flashbacks de Shadow, la organización deja de existir para el tercer acto, y no nos dan una conclusión respecto a la relación actual del equipo Sonic con Gon. Aparte de que su existencia en esta película contradice a la segunda, ya que acá Gon lleva
lleva existiendo desde hace más de 50 años, pero en la segunda película el comandante Walters dice que crearon Gunn como medida de protección después de los eventos de la primera película. Esta inconsistencia no solo contradice lo visto en la segunda peli, sino que hace que la única razón de existir de la subtrama de la boda en Hawái no sirva para nada, así que oficialmente lo único bueno es el chiste del curita con la pistola en la Biblia. Otra cosa que no me gusta es que si bien dije que la comedia en Sonic 3 es buena y en varios aspectos superior a sus predecesoras, a veces siento que la implementación de la misma es un poco extraña. Es decir, no es serio que después de la conversación de Sonic y Shadow en la luna, que me parece de los puntos más altos de la trilogía entera, venga Gerald nalgueando a Eggman, que es una escena graciosa, pero es un contraste demasiado abrupto entre escenas, y siento que pudieron mejorar esto. Por último está la escena de Wade con la Esmeralda, y no es porque Wade me caiga mal o sienta que es ridículo que el artefacto más importante de la segunda película sea usado como disco de hockey. Mi problema con esta escena es que esta es la mayor relevancia que tiene la serie de Knuckles en toda la película, y es una de las razones de por qué no le hice video. Así que aquí viene una mini reseña a la serie de la nutria roja que golpea, para que luego digan que no soy generoso. Voy a empezar diciendo que la serie no está mal, a lo mucho es un 6.5 de 10 y está bien para pasar el rato. Es una serie inofensiva, algo genérica y de temporada, pero dentro de todo es disfrutable, aunque sin dudas de todas las adaptaciones del erizo, esta es por descarte la peor. En primer lugar, para hacer una serie llamada Knuckles, la nutria roja que golpea es más un personaje secundario, ya que la serie tiene de protagonista al propio Wade. Básicamente Knuckles es como Tron en la peli del 82, Legacy y Ares, en donde no es el protagonista o no aparece, pero aún así su nombre está en el título. Aquí es raro porque a lo largo de los episodios Knuckles no aprende básicamente nada, ni siquiera las llamas del desastre porque ya se las sabía de antes, así que no entiendo el punto de llamar a la serie Knuckles si Knuckles no es el foco principal. Si se hubiera llamado Wade and Knuckles te lo podría dejar pasar, pero no es el caso. En segundo lugar, con excepción del mismo Knuckles, Wade, Sonic, Tails y Maddie, los personajes secundarios o son olvidables o son peor de insufribles, como la hermana de Wade que no sé cómo lo hicieron pero me cae peor que Rachel. También está el comprador que no le llega ni a los talones a Robotnik, y los agentes Willoughby y Mason son un cero a la izquierda, y eso que uno de ellos es interpretado por Kid Cudi, ya saben el Day and Night. What I toss a turn, I keep stressing my mind. What I look for peace, but see I don't attain. What when it keeps this silly game we play. En tercer lugar, muchas veces llegué a sentir que los episodios no trataban de nada, porque como 7 u 8 minutos son de la trama y el resto son los personajes haciendo pendejadas, hablando de pendejadas o alargando un chiste que no llega a tener gracia. Esto no sería un problema de no ser porque los capítulos duran entre 20 y 30 minutos. Y viejo, he visto series donde los capítulos llegan a los 45 minutos y se me hacen menos pesados que esta cosa. Es como ver una versión extendida de la subtrama de Hawái y eso no la deja en un buen pie. Cuarto y último, esto no es culpa de la serie sino del doblaje, porque estoy completamente de acuerdo con que reemplazaran a Luisito Comunica con un actor de doblaje real, sobre todo uno que ya dobló a Sonic, pero de todas las voces, Jorge Roig Jr., ¿en serio? Que no digo que sea mal actor, es un gran actor de doblaje, pero no es ni top 7 mejores voces del personaje. Hubiera sido mejor que pusieran a Bruno Coronel, quien lo dobló en los trailers, o a Mark Winslow, que le dio voz en Sonic Prime. Roig Jr., si bien lo hace mejor que Luisito, su voz suena demasiado mayor para esta versión del personaje, y el mismo solo funcionaba en el Sonic de los 90. Mis respetos para Jorge Roig Jr., pero su voz en este Sonic es bastante deficiente. Eso sí, la serie tiene sus cosas buenas. Lo primero es que a pesar de que Knuckles no es el protagonista, me hizo apreciar más al personaje de Wade, y es sorprendentemente sólido como el foco de la trama, ya que la serie le da algo que no creí que le darían. Un dilema, un arco de personaje, ya que a pesar de ser el mismo idiota de siempre, es un tipo acomplejado por cómo todos lo tratan, y el torneo de bolos es especial para él porque así puede ganar la aprobación de todos, especialmente de su padre, solo para descubrir que no necesita su aprobación ni la de nadie, y es algo que fue divertido de ver y un poco conmovedor. En segundo lugar, los efectos especiales, las escenas de acción y la dirección de arte dan la talla en comparación a las películas. El tridente colorido se ve con el mismo nivel de detalles que los largometrajes, cosa que es poco común de ver en series basadas en películas, veas el caso de la animación de las series de DreamWorks. Las escenas de acción incluso llegan a ser mejores que en las primeras dos, como la escena de la cocina de la mamá de Wade, que tiene una composición increíble, y la dirección de arte también me parece genial, con un buen diseño de escenarios e iluminación que se nota que usaron para Sonic 3. Y cómo no mencionar el musical de Wade sobre la vida de Knuckles, que es probablemente de las escenas más demenciales que he visto en una serie. Y por supuesto, no puedo olvidar a... ¡Las llamas del desastre!
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Sonic 3? Bueno, el punto de la serie es que el Kid entrena a Wade para ser un guerrero implacable y superar sus dilemas, misma razón de por qué le encarga la Esmeralda Maestra. En la película, su protección dura 3 segundos, haciendo que la serie de Knuckles y todo lo que tuvieron que pasar los personajes fuera completamente inútil. La serie solo existe para tapar un hueco argumental acerca de por qué el guerrero que estuvo buscando como loco la Esmeralda Maestra se la daría al policía más incompetente de Green Hills, y es precisamente porque lo considera un guerrero temible. De nuevo, si tienes que depender de medios externos para tapar un hueco argumental es porque no estás haciendo las cosas bien, y en dado caso el mérito es de la serie en cuestión, y esto hace que la serie de Knuckles se sienta como una pérdida de tiempo o incluso un lavado de dinero por parte de Paramount, porque si creías que la serie de Knuckles tendría más impacto en la tercera película, lamento decírtelo, pero este es el legado de esta serie. Un chiste de 3 segundos. Ahora pasemos a los personajes. Sonic aquí demuestra el avance que tuvo en Sonic 2, donde aprende a ser responsable, pero aquí su dilema es el dolor y los impulsos. Vemos a un erizo que se deja llevar más por sus instintos, es alguien que ama a quienes lo rodean y haría cualquier cosa por ellos, aún se implica ir en contra de sus principios. Este es el Sonic con más desarrollo de las 3 películas, porque no es que aprenda algo, sino que olvida que el dolor no es una excusa para actuar de forma inconsciente y que todo ese deseo de venganza iba a lastimar a su familia. Sonic demuestra que aún habiendo avanzado, evolucionado y aprendido cosas, le queda mucho camino por recorrer y muchos errores que cometer, pero eso es precisamente lo que lo hace un gran protagonista. Shadow desde sus inicios fue planteado como un personaje trágico, el primero de todos en tener un trasfondo más elaborado, y Sonic 3 supo traducir todo el dolor y las motivaciones de Shadow. Es un directo paralelismo con Sonic. La película lo plantea como un what if, como si respondieran a la pregunta de ¿qué hubiera pasado si Sonic hubiera sido adoptado por Gon? Y es algo que me encanta porque te das cuenta de que Shadow nunca fue malvado, le quitaron a la única persona que no lo vio como un monstruo y eso le hizo ganar resentimiento con la humanidad, hasta que se dio cuenta que fue su propio dolor lo que lo llevó a tomar decisiones que María no aprobaría, haciendo que el Erizo Oscuro sea el personaje mejor escrito de la película entera. Tails en esta película tuvo menos participación a comparación de la segunda, pero sí me gusta su función como el cable a tierra para el grupo. Es quien siempre toma las decisiones que más beneficien a todos y quien trata de evitar conflictos, siempre tratando de mantener al grupo unido y quien sigue agradecido por ser parte de la familia de Sonic. Knuckles se muestra como un personaje más cómico que serio. La película abraza su lado más ingenuo y no por eso significa que es incompetente o idiota, no es como lo que hicieron con Buzz Lightyear en Toy Story 4, pero lo que sí me sorprendió fue que pese a que el personaje no es inteligente, sí es bastante sabio, ya con solo ver que siendo un guerrero se rehusó a pelear con Sonic demuestra que es alguien muy experimentado y que sabe elegir sus batallas, y es por detalles como estos que me encanta la caracterización de los personajes en esta trilogía. Robotnik aquí tiene una participación más prominente a comparación de la segunda película, donde ahora sí se roba el show junto a su abuelo, y me gustó que exploraran más otros aspectos del personaje que no fuera simplemente hacer payasadas, sino que mostraron su perspectiva sobre su soledad y el cómo encontrar a su abuelo lo hizo revitalizar su motivación para ser un villano, pero al ver que sus ambiciones son opuestas a las de su abuelo, decidió hacer lo correcto y hacer la única cosa buena que ha hecho en su vida, salvar el mundo que quería dominar. Geralt, sin lugar a dudas, es el mejor villano de toda la saga adaptada. Es la perfecta representación de un psicópata. La película te lo presenta como un personaje cómico, histriónico y que tiene la misma personalidad hiperactiva que su nieto, pero una vez consigue su objetivo, se nos muestra un hombre dañado, carente de empatía y que ve a la humanidad como sus juguetes personales, alguien consciente de su propio intelecto y que lo usa para sus intereses personales. Incluso te hace pensar que merece más el destino del Geralt de los juegos que el Geralt de los juegos. Tom, una vez más, tiene menos participación en comparación a la primera y la segunda película, pero su importancia se mantiene vigente. Aquí ya es más clara la función del personaje como el papá de Sonic, enseñándole todos los buenos valores con los que se ha criado y los que lo han representado como policía, misma razón de por qué Sonic no terminó como Shadow. En cuanto a otros personajes, la directora Rockwell es la villana más olvidable de la saga adaptada, y en parte es por lo que mencioné de cómo Gon desaparece después del tercer acto. Maddie no tuvo mucha participación, aunque no sé por qué miró hacia sus hijos, como si hubiera sido culpa suya. Rocka tiene su mejor participación en toda la saga de películas, y sus escenas en moto son pura aura farming. Marian lo poco que apareció me terminó cayendo bien, y me da risa que hubo gente que dijo que iba a celebrar cuando los municipales la balacearan, y el comandante Walters me sorprendió, porque si bien Shadow lo veía como el malo, realmente nunca quiso lastimar a María y Shadow, y todo lo que ocurrió fue más una serie de eventos desafortunados que una decisión suya, aunque bueno, fue Walters quien dio la orden de encerrarlo en Prison Island. En cuanto a la música, por fin lo hicieron. Tom Holkenborg finalmente se dio cuenta y usó más música de los juegos y redujo las canciones licenciadas. Ya en serio, sí me parece genial que por fin se dieran cuenta del potencial musical de los juegos y los implementaran de formas más naturales en la película. Sobre todo Live and Learn, que no solo es implementada porque es el tema de Sonic Adventure 2, sino que hasta lo usan como leitmotiv. ¿Pueden creerlo? Live and Learn como leitmotiv.
es que tienes que cerrar el Death Egg. Los erizos hacen eso. Y por último el doblaje, que tuvo un par de cambios ya que pasa de ser doblado en Yuno CD Group a BSI México City, y el director pasa de ser Ricardo Tejedo a ser Luis Leonardo Suárez. Y si ya los doblajes anteriores me parecían buenos, el de la tercera me parece de los mejores dentro de un producto de Sonic, al menos en lo que doblaje latino se refiere, porque sinceramente me parece insuperable el trabajo de actuación y dirección. Empezando por Luisito Comunica como Sonic, sin duda aquí es donde mejor suena, ya que tiene una idea de cómo neutralizar su acento, dar actuaciones dignas de un actor de doblaje profesional, e incluso ha habido momentos en donde hasta se me llegó a olvidar que era él. No sé si fue por el cambio de dirección, pero la verdad, si Luisito suena así como Sonic a partir de ahora, dénmelo siempre. Shadow es interpretado por René García, y a pesar de que esta decisión fue porque es la voz recurrente de Keanu Reeves, la voz del erizo oscuro en el idioma original, escucharlo fue un deleite de principio a fin. Es fácil acostumbrarse a escuchar su voz en personajes como Vegeta, Nick Wilde o John Nolan, pero cuando se trata de personajes trágicos y agresivos, García da la talla como ningún otro, y no irónicamente, Shadow se ha convertido en uno de mis papeles favoritos suyos. Y tanto Eggman como Gerald son interpretados por Mario Castañeda, y hombre, el hecho de que haga dos personajes al mismo tiempo con voces significativamente diferentes una de la otra, demuestra lo generacional que es como actor de doblaje, y me parece criminal que haya gente que diga que solo le sale la voz de Goku. Sonic 3 es una maravilla, sencillamente la mejor de la trilogía. Tiene mejores escenas de acción, excelente iluminación, una completa evolución en el trabajo de CGI, la historia es buenísima, los personajes entrañables, la narrativa tiene mucho más esfuerzo y nuevamente es gratificante ver cómo estas películas mejoran consecutivamente y demuestra que los responsables sí le tienen cariño a esta franquicia. A pesar de que no creo que vaya a superar la tercera parte, no puedo esperar a ver Sonic 4, porque es increíble cómo todo esto que vemos solo pudo ser posible gracias a un cambio de diseño. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. Viejo, la trilogía de Sonic parece que me tiró una maldición porque entre que me hackearon, me enfermé, me volví a enfermar ahora y encima me tiraron el video de Sonic 2, aunque ya está de vuelta momentáneamente hasta que me lo impugnen, pero viejo, me alegra haber terminado de hacerle videos a esta franquicia que me sigue encantando, le sigo teniendo cariño a estas películas, pero viejo, me alegra que por favor que la maldición haya terminado. Me sentía como el meme de Higuruma, así con las manos en la cara y todo eso. Pero al menos ya lo peor ya pasó. Y ojalá que me devuelvan la monetización en el video de Sonic 2. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido.